Buenas noches, amigas, amigos de Santa Cruz, de Bolivia, de La Paz. Hoy día tenemos para ustedes uno de los temas seguramente más fascinantes de la historia de la humanidad, por decirlo de menos. Vamos a tratar el tema de Internet. Internet desde diferentes... Obviamente, y aclaro, una hora es muy corta para tratar un tema de esta envergadura, pero haremos apretadamente el esfuerzo de tocar algunos temas que son imprescindibles en nuestra sociedad. Primero, ¿qué es Internet? ¿Qué entendemos por Internet? Técnicamente, Internet es una red de redes, es decir, hay muchísimas redes pequeñas en el mundo que se van juntando, haciendo una especie de ligazón entre ellas, y el resultado de esa congregación de redes es Internet. O sea, por eso es la palabra interredes, Internet. Cuando se crea el Internet, empieza a crearse a partir de los años 60. A partir de los años 60 es una iniciativa que nace fundamentalmente del mundo educativo en los Estados Unidos. Obviamente con apoyo del gobierno central, del gobierno federal de los Estados Unidos, pero es un esfuerzo que está canalizado a través de las casas de estudio, universidades, dos universidades de California y una universidad de Utah deciden en un momento dado, en los años 60, interconectarse. ¿Para qué? Para compartir información, para compartir conocimientos científicos en ese momento, básicamente. Y es a través de este concepto central de compartir esa información que nace este esfuerzo que se inicia con una red que se llamó en ese momento ARPANET. Entre estas, tres universidades de California y una universidad de Utah en Estados Unidos. A partir de allí, la idea florece y se van, en efecto contagioso, integrando otras redes hasta que finalmente se crea Internet. Ya en los años 80 y 90 se crea Internet como hoy día la concebimos, a mediados de los años 90. Y hoy día tenemos un gigante. No sé si es el gigante de conexiones y de información más grande del mundo, pero seguramente lo es. No imaginaría que hay una red ni siquiera de automóviles, ni ferroviaria, ni siquiera la aérea que sea tan compleja, tan grande, tan voluminosa como lo es Internet. Y este gigante que se ha creado en las últimas décadas, este gigante inconmensurable casi, es un sistema complicado, grande, pero es un sistema que ha abierto las puertas de la humanidad a escenarios que no sospechaba seguramente ni los creadores de Internet. Tenemos hoy día un sistema que transporta conocimientos de todo tipo, de conocimientos básicos hasta los conocimientos más sofisticados de la humanidad, para que sea de conocimiento público. Hoy día un joven tiene más acceso a conocimientos que ningún otro joven en el pasado. Es un instrumento que ha servido para dinamizar y abrir los negocios de una manera también ilimitada, casi ilimitada. Hoy día hacer negocios entre Bolivia, el Japón, Corea, Malasia o cualquier país del mundo es posible. Es posible gracias a Internet, no como en el pasado que era virtualmente imposible tener negocios con países como Nepal o con países muy pequeños y muy alejados de nuestra geografía. Es importantísimo en el área de la cultura, pero sobre todo hoy día en el área social. Las redes sociales han también generado una nueva revolución al interior de Internet, que son una entidad por sí misma, que merecen un estudio por sí mismo. Facebook, Twitter y las otras redes sociales son un gigante per se también, pero obviamente dentro de este gran castillo gigantesco que es Internet. Y, ¿por qué no decirlo?, en la política, ¿no? Si por algo se ha caracterizado la revolución que se dio en los países árabes con el nombre de la primavera árabe, pues ha sido al amparo de Internet. Si no hubiera sido por las redes sociales y por Internet, la primavera árabe no se hubiera dado, o por lo menos no se hubiera dado con las características que la conocemos hoy día. Pero aparejado todo esto que es lo excelso de la humanidad, los conocimientos, los negocios, las redes sociales y la política, aparejado a esto hay un mundo negativo en Internet. El mundo, por ejemplo, del terrorismo.
Si una persona quiere hoy día investigar cómo se fabrica una bomba o cómo se puede entrenar un terrorista, no tiene más que apretar unas cuantas teclas y tendrá acceso a esta información en inglés, en castellano, en francés, casi en el idioma que quiere. Si una persona desea mostrar pornografía y particularmente dañar a los sectores más vulnerables de la humanidad como son los niños, pues también allá está la pornografía infantil inclusive, que está expuesta en Internet y está también al acceso de casi cualquier ciudadano del mundo. Y en general los delitos encuentran en el área de Internet un área muy fértil, donde intercambian conocimientos delincuentes o delincuentes utilizan el ciberespacio para cometer cibercrímenes. En fin, frente a este magnífico y gigantesco castillo que se ha construido en las últimas décadas, las leyes en el mundo pretenden restringir Internet. Pretenden restringirlo contra el crimen, pero a veces no solo contra el crimen, sino también contra la propia política, contra la propia diversidad de ideas políticas. Hay países donde las restricciones son mucho mayores que en otras, hay países donde las restricciones son inexistentes. De eso vamos a hablar hoy día aquí, para eso nos hemos preparado y tenemos para ustedes siempre los dos compañeros que estamos en este trío. Y bueno, ofrezco la palabra a cualquiera de ustedes dos que quiera empezar a dar la primera patada, pues adelante. Adelante, Roberto. Ya, bueno, buenas noches, como siempre, a todos los telespectadores. Es siempre un placer estar con todos ustedes, acompañándolos en la intimidad de su hogar, en la mayor parte de los casos a esta hora. Nosotros nos metemos casi a su cuarto sin tocar la puerta para que nos escuchen. Bueno, estamos hablando de Internet. Has mencionado la mayor parte de los aspectos positivos de Internet y me parece bien interesante porque sin duda yo soy uno de los fanáticos del Internet, de los que ha visto el Internet nacer en Bolivia el año 95, he sido de los primerísimos usuarios y hoy en día no puedo concebir básicamente mi vida sin el Internet, ¿no? Esa es la situación, creo que casi todos nosotros nos pasamos revisando nuestro correo electrónico, nuestro Facebook, nuestro Twitter, etcétera, actualizamos nuestro estado, decimos en este momento en mi Facebook, estoy en el programa Golpe de Ideas, no se lo pierdan porque estoy en este momento en él. En fin, estamos conectados todo el rato. Eso es una gran ventaja, como decía, sin duda permite la interconexión de los individuos, de las empresas, el crecimiento económico en el mundo, el intercambio comercial de una manera absolutamente no conocida en años anteriores, ya no voy a decir siglos anteriores, 20 años atrás ni se tenía idea de que algo así podría suceder alguna vez en el mundo. Sin embargo, está sucediendo. Y a la vez que está sucediendo, tenemos información, buena información y también información que dependiendo de la sociedad en la que estemos la consideramos mala, alguna que no importa la sociedad en la que estemos la consideramos nociva. Por ejemplo, tenemos libre acceso a cómo producir bombas, a cómo producir veneno, a cómo hacer ataques a las ciudades como el que se ha hecho hace 2 días atrás en Boston. Tenemos un acceso prácticamente ilimitado al porno. La industria pornográfica ha florecido de un modo casi inconcebible gracias al advenimiento del Internet. Hoy en día el porno es, no sé la cifra exacta, pero es la mitad, algo así como la mitad del contenido de todos los millones de páginas de Internet son de porno, ¿no? Entonces, por muchos filtros que puedan hacer los padres de familia y toda clase de filtros que hay, porque los hay, software que te previenen el ingreso a sitios porno, es básicamente imposible limitar que los niños, que son los que mejor manejan en este momento el Internet, que nacen en la era digital, los niños en la casa generalmente manejan mejor las computadoras que cualquiera de los padres. ¿Cómo evitar que estos niños entren a esta información y tengan demasiada información respecto a temas así pornográficos antes de siquiera cumplir los 10 años? Entonces, principalmente quiero hablar de estos puntos, 2 puntos negativos. Y el otro punto que está ligado a esto, que es uno de los puntos principales que está en discusión en el mundo entero, es el cómo, si va a haber una especie de gobernanza, una especie de gobierno de Internet que de alguna manera limitara los contenidos, ¿cómo haces
para que esta limitación no transgreda la libertad de expresión. Hay países en este momento, como la China, por ejemplo, que es prácticamente el que más país el país que más modélico, más importante en esto de la restricción al Internet, que te prohíben el ingreso a sitios tan grandes como Google, por ejemplo, ¿no? Claro. Y tienen sus propios equivalentes, empresas de buscadoras igualmente grandes a Google. Sí, pero no tienes el acceso a este tipo de información. Tienes filtros de contenido dependiendo de las palabras o de imágenes. O tienes algoritmos sumamente desarrollados para detectar este tipo de información o tipos de información que ellos no quieren que vea la población para que no puedan entrar a ella. Así de sencillo, ¿no? Pero a ver, una cosa que yo me imagino el público quiere entender, sobre todo tratándose de gente de leyes, ¿no? El boliviano y el latinoamericano en general es pechoño. No digo que es correcto en su vivir ni ejemplar, puede ser o puede considerarse a sí mismo, pero en realidad es una sociedad pechoña. Es decir, todo está mal, como que la pornografía, pero todos entran a internet, todos ven pornografía. Y no falta quien en Bolivia pues pretenda coartar la pornografía por ser algo malo. O sea, ¿cómo explicarse que en el mundo la mitad, o aproximadamente la mitad de las páginas de internet estén con contenido pornográfico, pero que los gobiernos del mundo, que ciertamente hay gobiernos muy poderosos como el de Estados Unidos o el de Gran Bretaña o el de Alemania, no hagan suficientes esfuerzos? ¿Y por qué no logran estos gobiernos que son poderosos, por qué no logran restringir realmente, que también son gobiernos pechoños, restringir todos estos datos que son del área de la pornografía? No te olvides lo mojigata que puede llegar a ser el público norteamericano. Claro. Por eso te digo. La hipocresía, ¿cuál es la respuesta de cierto jurídica modo que tienen con los propios políticos cuando hacen cualquier cosa, como por ejemplo poner cuernos a su esposa, claro, la primera dama, ¿no? Todos reaccionan en contra, pero sin embargo, y digo Estados Unidos porque el otro día vi la cifra en el periódico, el 80% de lo que bajamos en Bolivia es norteamericano, ¿no? Es una influencia increíble la que tiene Estados Unidos en nuestro país. Es igual que el cine, ¿no? Cuando vas al cine es básicamente norteamericado. Pero ojo, que eso no es el mundo. En el mundo el Internet es enorme, ¿no? Pero simplemente no tenemos acceso por distintos idiomas, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Libertad de expresión. No, básicamente, sí, yo veo de otra manera. Pero jurídicamente puede es ser una libertad de libertad. el problema es el dónde. Sí, Es que el pero problema es yo dónde está creo- el límite. Entonces los Estados Unidos, ten en cuenta que Internet no es solamente Internet. A veces voy a expandir un poquitito aquí, el Internet lo tendemos a ver como algo que no tiene forma, ¿no? Algo, el cloud, la nube llaman ahora. Y sí, parecería que no existe y está en la nube, sin embargo, no es así, ¿no? El Internet pasa por países, pasa por el mar y son unos cables y unos es físico, routers. pues. Los bits pasan y están dentro de las máquinas. Entonces, no es tan etéreo, ¿no? Entonces, si tú vas a poner juicios, por ejemplo, vas a poner juicios por donde pasa el cable, ¿no? Donde está tu servidor, donde está el que genera la información, donde está el... No es un misterio iniciar no es un juicio. misterio. Yo considero Siempre que- lo encuentras al hombre. Yo veo Por supuesto. otro tipo por de supuesto. elemento que tal Pero- vez es mucho más fuerte. Pero que solamente está bien, pero no agotaremos porque es muy importante el tema de libertad de expresión. Solo decir el tema, un segundito, el tema de que es físico y que no es algo etéreo. La libertad de expresión. La mayor parte de esta información que estamos hablando básicamente de la que sale de los Estados Unidos. No he visto muchas páginas pornográficas de Irán o de China, no solo por el idioma, sino por las restricciones que tienen en esos países. En Estados Unidos no están naciendo al mundo de la pornografía y de la restricción a la libertad de expresión o del debate de la libertad de expresión con el Internet. Han habido casos muy famosos como el de la revista Hustler en los años 70, en donde, no, el dueño de la revista Hustler, por cierto, en donde, claro, por prohibir ciertos contenidos se alegaba que se estaba restringiendo la libertad de expresión y se entendió que sí, se estaba limitando la libertad, Porque ¿dónde está libertad de expresión. el límite? Lo que ¿Dónde quieres está el decir, límite? Es entre lo que dificilísimo. es pornografía y lo que es arte, digamos, Claro. ¿no es cierto? Nosotros en nuestro medio lo vemos todo el tiempo, ¿no? En los canales de televisión, sin ir a internet. Aquí prendes un canal y ¿dónde está el borde, no es cierto? Entonces siempre la defensa de la pornografía es esa, ¿no es cierto? Es decir, o de lo que pero primero es muy difícil definir lo que es pornografía, ¿no es O sea, cierto? lo que han hecho es, un segundito antes de que entre Rashid, lo que han hecho es regular en cuanto a edades, ¿no? En la televisión, por ejemplo, tú tienes un tipo que en Irán seguramente podrán decir que es pornográfico, algunas películas que vemos de los Estados Unidos en la televisión libre en Bolivia.
Pero bueno, sin ir a esos extremos, vemos que como recibimos todo con la máquina de censura de los Estados Unidos, recibimos ese tipo de valores. O sea, a partir de los 14 años puedes ver tal tipo de contenido, a partir de los 18, tal otro. Entonces, en el Internet han hecho lo mismo. Pero consta que la legislación norteamericana sobre las restricciones en la pornografía ni siquiera están dirigidas hacia la pornografía per se, están dirigidas principalísimamente contra la pornografía de los niños, o sea, de la explotación sexual de los niños. Ese es el problema de los norteamericanos. Porque el resto simplemente va con una graduación por edades. Claro, si te dicen, tú tienes 18 años, puedes ver todo el contenido pornográfico que quieras. Te hacen una simple pregunta y vos puedes poner sí, no. Ahora, yo voy viendo, o sea, en el tema de la libertad de expresión considero que es muy importante y es ahí donde entro. Ahora, por eso no se pueden prohibir. ¿Por qué no se puede prohibir? Pero también hay una segunda opción, una segunda razón que creo que es la más importante de todas, ¿ya? Que es la parte del movimiento económico. O sea, ¿cuánto mueven estas empresas? ¿Cuánto mueve esta industria? Expresar en millones de dólares para poder mandar todo esto y para que tengan cierta libertad en todo el mundo. Esa es de una de las maneras. Para ello, antes de poder continuar con esto, me gustaría mostrar, tal vez los amigos que están viendo, se preguntan, bueno, ¿y cómo son esos números en Bolivia? O sea, en Bolivia, ¿qué tipo de internet tenemos? Todos nos quejamos del internet, o sea, es muy lento, es muy caro, es muy esto, es muy lo otro. Entonces, veamos cuánto, y le pido a nuestro director, por favor, que ponga la primera diapositiva, que es la de ganancias de las telefónicas. Actualmente, el día domingo, ha salido si podrían poner por favor donde están los valores de las ganancias de las telefónicas, no sé si puede nuestro realizador, ya. Por ejemplo, tenemos los datos de la ATT, que es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. Ellos han sacado, observen bien esto, la telefonía móvil al año mueve 4.991 millones de bolivianos. 4.991 millones de telefonía. Las prestaciones de valor agregado, que entra la parte de internet, mensajes, textos de voz, etcétera, etcétera, genera 1.024 millones de bolivianos. Total, entre Entel, Telecel y Nuevatel, anualmente mueven 6.015 millones de bolivianos. Eso es telefonía móvil mayormente. Ya. Estamos hablando de las telefónicas, pero que son las que están agarrando la parte de internet. Yeah. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que para el día 14 de abril de este sábado, estas son las cifras. O sea, casi 1.000 millones de dólares mueven estas tres empresas en lo que se refiere a comunicación. Que la gran parte de esto mueven justamente parte a través de los servicios de internet. Vamos viendo la segunda parte que nos interesa a todos los bolivianos. ¿Cuánto es el precio de mega por segundo en Bolivia? Ocurre que tenemos que el precio en Bolivia es de 59 dólares, de 59,5. Y en Sudamérica, en el resto de Sudamérica, el promedio es de 9 dólares con 8 centavos, con 80 centavos. Imagínense esa relación gigantesca de lo que esto está aportando actualmente. La siguiente, por favor. 6-1. 6-1. Bolivia cuenta con el internet más lento de la región. O sea, ahorita estamos hablando de que se mueven grandes millones, de que podemos ingresar a un montón de partes, etcétera. Pero imaginémonos esto, lo que hablábamos hace un momento, en lo que se decía el derecho a la libertad de la expresión, ¿no es verdad? Pues nuestro derecho a libertad de expresión es muy lenta. Nosotros tenemos con un promedio de 0,72 megabytes por segundo, siendo que en el mundo el promedio es de 10,13 megabytes por segundo. O sea, nosotros estamos yendo a una velocidad pero totalmente de tortuga. Y sin embargo, estas empresas que hace un momento veíamos, que casi se facturan casi 1.000 millones de dólares, Entel dice que solamente va a invertir 669 millones de bolivianos en un futuro cercano. Nuevatel apenas 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares y estos no sacan ni casi ni el 1%. Y los que lo hacen mejor son Telecel, ni siquiera se expresan ya.
Dicen solamente que ellos tienen grandes novedades, que están poniendo en una serie de cosas. Hace más de 4 años atrás que Entel empezó a hablar justamente lo que decía Roberto, a la parte física, o sea, conectémonos para que esto sea más rápido, para que podamos obtener la información del mundo con mayor rapidez. La única forma de hacerlo es conectarnos al cable submarino que tenemos. La empresa que se dedica a esto es una empresa paraguaya que se llama Copaco. Hace 3 años atrás que Entel anda negociando con ellos. Ellos han dicho que 18 meses puede tardar el tiempo en agarrar y conectarse físicamente al cable submarino. Sin embargo, hay un puesto justamente en el internet que es un grupo muy interesante que hoy día lo veía, que es Más y Mejor Internet por Más y Mejor Internet en Bolivia. Es un interesante grupo donde podemos obtener un montón de información. Y muchos de estos cibernautas agarran y dicen, no, 18 meses es mucho tiempo, se lo puede realizar en 9 meses. Sin embargo, Bolivia, porque no tenemos una voluntad suficiente, tanto del Estado como de las empresas privadas, ya nos está tomando 4 años, mientras el mundo está corriendo. Lo que tú decías hace un momento, ¿no? Este gran mundo del Internet, que no solamente son negocios, es pornografía, puedes hacer terrorismo, puedes hacer... Pero no es lograr. No, por supuesto que no. Si no te digo, todo lo que puedes encontrar, ¿no es verdad? Pero todo lo que puedes encontrar ahí, todo esto necesitas de cualidades físicas para poder desarrollar. Y Bolivia, que podríamos exigirnos para hacer esto, para poder desarrollarnos el doble, aún seguimos yendo a paso de tortuga en comparación a todos nuestros vecinos. Solo para no perder el hilo, creo que hemos mezclado un montón de temas, pero solo ya que estás con el tema de las velocidades, para poner más énfasis, porque yo veo que la mayor parte de las comparaciones se están haciendo como lo has hecho tú con América Latina, que América Latina ya es de por sí casi la comparación más terrible que tenemos en el planeta, casi, ¿no? A menos que nos comparemos con África subsahariana, estamos muy mal, ¿no? Si nos comparamos con el resto del mundo, el tema es peor, solo por el dato, que vale la pena a veces saberlo. Es de un ranking de 182 países que hace uno de los principales medidores de velocidad del planeta, que es NetIndex. El primer puesto lo tiene Hong Kong con una velocidad promedio de 44 megas por segundo. Yo francamente no sé ni lo que se hace con 42, ya no conozco. Hong Kong. No es Estados Unidos, no, claro. Hong Kong. 1 es Hong Kong, 2 es Singapur, 3 es Lituania, 4 Andorra, 5 Corea del Sur, 6 Taiwán, Luxemburgo. Estados Unidos no aparece hasta el puesto, no sé cuál, pero bastante abajo. No es el primero ni es el El segundo. 32, que tiene un promedio de 17 megas. Ya. En este nuevo ranking, la velocidad es un poquito superior a la que la dijiste, es del año pasado la que dices, Sí, pero 2002. igual no hemos mejorado demasiado. Estamos en el puesto número 178 de 182. O sea, después Casi al final. estamos al final, básicamente. ¿Quién es el último? Porque te voy a decir por qué estamos al final. El último es Benín. Benín que está con 67 Ks por Así, segundo. ¿cuántos son en Benín? Que yo en mi casa, en la oficina, tenemos 700, creo, por algo así. O sea, estamos como en Benín. Estamos como en Benín, ¿no? Pagando un buen monto de dinero. Bueno, a lo que quiero llegar, además lo que dice aquí, ya con esta nueva velocidad actualizada al 2013, dice Bolivia 1.24 megas. Quiero aclarar, pero esta media que parece altísima, porque digo, yo creo que soy un privilegiado, tengo 700 y bueno, sigue siendo lento, pero creo que para el país no está mal. Me sorprende ver que el promedio de una medición así sea 1.24 o 700 el año pasado. Se aclara en unas declaraciones que hizo la ATT, el acceso a internet en Bolivia. Estos datos los ha sacado este sábado. Sí. Es la razón, ¿eh? Sí, no, te comento, pero el 2 de abril un artículo que sale justamente con lo que comenta la Autoridad de Regulación de Transportes y Telecomunicaciones, la ATT. Ese promedio es bien engañoso, y eso te dice la propia ATT, no sé. 75% de las conexiones de Bolivia están conectadas a menos de 256 kbps. Eso es lógico. Claro. Eso es lo que suena, ¿no? Claro. Porque esa es la mayor parte que la gente no tiene 700. Así. Entonces, ese promedio sube mucho porque seguramente están conectadas las empresas petroleras, los bancos, etcétera, una conexión muy alta que te sube el promedio muchísimo, ¿no? Porque el promedio 1.24 suena
a nada. Yo no tengo eso, ¿no? Yo no tengo y muy poca gente. Cuando que dicen conozco tiene. promedio, ¿qué están promediando? Entre La todos los velocidad, usuarios. Entre todos los usuarios. La cantidad. O sea, ¿un usuario pesa igual que todos o están Sí. la cantidad de conexiones? Es que velocidad para mí es el la promedio metodología. real de Sí, esto sí, es... entre todos. No es la cantidad de usuarios. ¿Cuánto- Porque yo puedo ser un cuánta enano información frente pasa? a una empresa que está claro. Entonces tiene que ser, el promedio tiene que ser la cantidad de bits o de información que estás transmitiendo, el promedio de velocidad. Y obviamente ese promedio va a ir arriba porque hay grandes empresas que están Sí, haciendo muy rápido, Es claro. por promedio de cliente, por eso se aumenta la metodología de net Index es por cliente, por conexión. Uno vale igual que todos los demás. Yo entiendo Tú que sí, puedes porque ser es chiquito y por- consumir muy entiendo poco. que Y sí. el Habría otro- que leer la metodología completamente, pero entiendo así por el párrafo que dicen en el inicio que sí, es por cliente. Entonces, por cliente sería por cada conexión que tienes. O sea, pero en definitiva, que sí, estamos con un internet muy lento y muy caro. Lo que decías hace un momento el siguiente, nosotros estamos así, en este momento, datos actualizados, $55 por mega en Bolivia. El siguiente que nos sigue en Sudamérica, que ya es patético, como he dicho, es Paraguay con 13.31. Ya. O sea, no menos de la mitad de lejos, menos casi la cuarta parte. O sea, Eso, me parece bien entender el fenómeno de Bolivia desde el punto de vista técnico, de precios, de velocidad, me parece fantástico. Pero me parece imprescindible tocar el tema de fondo, ¿no? Por Que es supuesto. contenidos y restricciones, ¿no? Una pregunta sencilla. ¿En Bolivia existen restricciones a Internet o no, en este momento, vigentes? profesamente no. En la práctica habría que ver, ¿no? En la Pero no, práctica considero que profesamente a través de no. normas no existen. No, No, a no ver, hay. lo que existe es otro tipo de restricciones, pero no sobre contenidos, ¿no? No sobre contenidos. En este momento eso no se aplica, ni siquiera con la nueva ley, la 164, ni con su reglamento, que es el decreto supremo, no me acuerdo el número no importa, el 1391. O sea, lo único que podrías aplicar como norma en este momento es el Código Penal. Por supuesto. Injurias. Es que ese tipo de a cosas. eso iba Aquí con el viene principio. una pregunta que yo les hago a ustedes. Se supone que en el Código Penal o en el procedimiento penal ni las grabaciones ni las fotografías son pruebas, ¿correcto? Depende. Depende. En el caso del Internet, ¿cómo sale el asunto? O sea, porque es una cuestión que es totalmente virtual. No, puede bien ser que impresa. lo mencionas, pero a Entonces, ver, digamos, una filmación no es válida en lo penal siempre y cuando no la hayas aceptado, o si es una vía pública que te pueden filmar. O sea, una en vía pública es legal. por ejemplo, en el caso, aquí viene mi pregunta, justamente sobre lo que estábamos hablando de la pornografía, ¿no es verdad? Sujeto hace una filmación a una señorita, sube esto a una Con el página- consentimiento de ella. No, sí. sin el consentimiento, pues, nadie te pide el consentimiento Entonces que le está pagues, mal. ¿no es verdad? Entonces, lo suben, Es delito. ¿sí? Ahora, ese delito, ¿cómo puede ser procesado, por ejemplo? O sea, ¿a quién procesas? ¿Cómo procesas? Porque puede ser Juan Pérez, como Juan Pérez, que no existe Juan Pérez, pero No, que él como agarra... decía Roberto, en y Internet utiliza es el- más fácil encontrar a los criminales que en cualquier la calle. Lógico, pero a ver, Siempre cuando- llegas al criminal. lastimosamente en la práctica profesional mía, he tenido muchos casos de muchas damas que han sido plagiadas de esta manera, ¿sí? Tal vez por diferentes personas, etcétera, y sus fotografías han sido subidas, o algunos videos íntimos, han sido subidos al internet, y directamente no hay un culpable, o sea, no hay No, culpable. ¿Ya por qué? Es que Porque entiendo- ocurre, lo han colocado, pero ya te explico más que una... jurídico es técnico, Claro, eso, es ¿no? de dinero. ¿Cómo llegas al tipo? Porque al final llegas. Yo entiendo que a veces es difícil porque usan seudónimos, utilizan una computadora. Qué sé yo, se unos fueron, por árabes ejemplo, en había un una café persona internet. X que en la salida, porque según el IP vas buscando, ¿no es verdad? Sí. O sea, ¿cuál es el origen de ese IP? Llegó a un punto en la Villa 1 de Mayo, ¿sí? En un punto internet que desde ahí se subía Claro. todo eso el que voy, a material. eso voy, ya no es un problema jurídico de lo puedo o no lo puedo juzgar, lo puedes, ¿no? Ahí es un problema técnico, ¿cómo encuentro al culpable? Es igual que el señor que entró a robar a tu casa, ¿cómo lo encuentras, no? Con huellas dactilares, con filmaciones Porque de la calle, yendo a lo que etcétera, ¿no? plantea el Rashid, hay una máquina y esa máquina tiene un dueño. No, pero Siempre, eso no. es algo de uso público. No, pero igual, pues, o sea, hay una institución ahí que es la dueña de esa máquina, ¿no es cierto? Tiene que haber algún grado de responsabilidad. Pero no creo, es muy complejo, pues, Ernesto. En un tema Tengamos en penal cuenta que tendría son, que digamos, ver tienes más 20 allá máquinas de acá toda en la duda, universidad, tienes 30 máquinas, o sea, entran y salen cada 5 minutos, ¿no es verdad?
se hace todo el seguimiento, se llega a una de esas máquinas, ocurre que se tiene un Facebook totalmente trucho, datos truchos, etcétera, Pero pero lo que el daño a la persona ya está hecho. Entonces, ¿cómo podemos sacar eso del aire? Pero en este Eso momento es mi pregunta. estás hacia hablando ustedes. de una limitación, ya no de un problema jurídico, de una limitación técnica. En otros países alguna vez me pasó que para contratar el internet por 15 minutos tuve que dar toda una serie de datos, ¿no? Entonces, si tienen mis datos y yo usaba esa computadora de tal hora a tal hora, Eres tú. me van a encontrar. No, pero eso es en otro país. Claro, pero lo que voy a decir es una limitación técnica, ¿no? Es cómo persigo al Ahora, individuo. pero a lo que yo me voy es a esto, ustedes que son versados en derecho, ¿cómo? Antes de que sigas, ahí por ejemplo, lo que necesitas hacer en Bolivia, y eso no es limitar Internet, es normar que el uso de las computadoras en los lugares de expendio de servicios de computación, si valga el término expendio, registren a las personas que van a usarlo. O sea, entró el señor Rashid, muestra su carnet de identidad, está usando tal máquina, listo. Si lo usaste de 3 de la tarde a 4 de la tarde, tú eres el responsable de esa máquina en ese periodo de tiempo. Sí. Pero eso ya es un tema normal. Es muy salto complejo. un poquitito No, pues, muy complejo, para avanzar un poquitito. ¿Cómo Ahorita hacemos estamos con en los lo menores de técnico. edad que son los que más utilizan y no tienen carnet de identidad? Pueden dar un nombre. Por eso, pero para eso tienes un grupo de gente como tú, inteligente, que vaya a hacer una norma. Para que no sea como en este momento. En este momento es lo que tú relatas, la ley de la selva. Cualquiera hace lo que quiere. Pero en el momento que se sienta gente que tenga algún grado de razonamiento y capacidad, hacen una normativa que sea no perfecta, pero mejor que no tener nada. Y en este momento lo que no tenemos es nada. Claro, exactamente. Claro. Ese es uno de los Ten en grandes cuenta que el problemas en tema Bolivia de del Internet se regula de manera, se denomina de una competencia exclusiva del Estado central, por eso han sacado la ley 164 de telecomunicaciones y transportes. Pero tienes otro tipo de competencias que son departamentales y municipales, que son competencias concurrentes y también compartidas. De hecho, ya están saliendo reglamentaciones municipales en La Paz en este momento. Aquí en Santa Cruz deberíamos estar en eso a nivel departamental y a nivel municipal. Pero salto un poquitito en el tema, nos están pidiendo un corte, después hacemos el salto. Por ejemplo, este libro que ustedes tienen en pantalla en este momento ha sido un libro producido en una editorial española, Ediciones Carena, pero no hubiera sido posible producirlo si no hubiera sido merced al Internet. Es decir, yo escribí un libro que es Alien, y este libro está siendo, ahora ya se lo ha presentado la semana pasada, está en la librería Ateneo, en Lewy y en Rayuela en este momento. Pero yendo al tema Internet, este documento yo lo he escrito y lo envié vía Internet a la editorial, y con la editorial tuve una serie de revisiones que hacer, revisiones que la editorial me pedía que haga al libro, obviamente consultando al autor cuál su parecer, en fin, pero modificaciones al final y al cabo, que se las hizo, pero se las hizo muy ágilmente en base al Internet. Si no hubiera sido por este instrumento, yo hubiera tenido que ir hasta Barcelona para presentar el documento y allí seguramente hacer todo lo que hace un editor con un autor. En cambio, gracias al Internet, esto fue posible hacerlo sin yo visitar Barcelona nunca hasta que el libro ya estuvo producido y lo presenté en Barcelona, Pero, en enero pasado. A ver, pues está bien que lo que dices, por esto se manda por correo electrónico. Eso quería comentar hace un momento atrás. Hace un momento, Rashid, comentabas y cómo percibimos en Internet al que hace cosas malas, equiparabas un poco al tema de la prueba física, cuando filmas a alguien o cuando grabas a alguien, si es lo mismo o no es lo mismo. En realidad se trata de una manera semejante, ¿no? Porque si tú sabes que te están filmando en la calle, no puedes alegar que esa no era prueba, porque era un espacio público. En el Internet es más o menos lo mismo. Lo que tú publicas en un blog, lo que publicas en el Facebook, entendemos que es público, porque tú sabes que lo está leyendo otra gente. Entonces, todo lo que digas o hagas ahí adentro, pues va a ser
pasible de un juicio, ¿no? Un juicio de lo más normal, no te necesitas leyes especiales, con las leyes existentes ya se puede castigar los hechos ilícitos. Sin embargo, cuando tú hablas del correo electrónico, como lo que acabas de mencionar, tú mandabas este libro por correo electrónico, pero sin embargo uno dice, hasta que no está publicado y no está aquí en las páginas que tenemos delante, en un libro físico, mientras eso no ocurría, te podrían haber robado la información. Lógico. Claro, o alguien podía haber visto ya que esto pasa por servidores públicos, pero ojo, que no es lo mismo. Una cosa es que tú publiques en un espacio público en Internet, como en tu webpage o en el Facebook o en Twitter, que sabes que es público. Otra cosa es el correo electrónico. El correo electrónico, en nuestra propia ley de telecomunicaciones, en el capítulo que trata del correo electrónico, te la diferencia, te dice el correo electrónico será considerado igual que tu correo normal. Eso quiere decir que está protegido constitucionalmente ahí la inviolabilidad de O sea, nadie puede entrar a tu correo electrónico. Nadie puede, porque eso está protegido hasta la propia Y si Constitución entran y sacan política del mensajes de ahí, Estado. es ilegal. Un poco Es agarrando ilegal. ese tema que estás hablando, perdón que te corte. Dale. En el caso tan sonado en nuestro país, que es el famoso caso de terrorismo, hay muchos emails de por medio. Claro. Sí. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo llegamos a obtener esos Son esos esos mails. Por orden de Exacto. Pero ahí, igual que en tu correo normal, nadie puede abrir un sobre, porque eso ya está con protección constitucional, tu sobre, tus misivas que has tenido con otras personas, a menos de que haya una una orden judicial que te diga, muéstralo, ¿no? Eso distinto. valida. Eso valida. Que es igual con los correos Entonces, todo lo que ha electrónicos. pasado en este caso, digamos, en lo que Si es tienen orden cuestión, judicial, vale. son pruebas válidas. Claro. entonces. Si el Pero- fiscal ha ordenado, vale. Pero quiero aclarar el siguiente punto en el correo electrónico, porque esto le va a interesar a mucha gente. Ya la gente va a decir, bueno, tengo mi correo electrónico, puedo decir lo que quiero y fin. Ojo, el correo electrónico laboral no sigue la misma reglamentación. O sea, en la ley 164, que es la ley de telecomunicaciones vigente en este momento, porque es nueva del año pasado aquí en Bolivia, te dice, cuando una cuenta de correo electrónica sea provista por la entidad empleadora, el dependiente como medio de comunicación, en función de una relación laboral, se entenderá que la titularidad de la misma corresponde al empleador, independientemente independientemente del usuario y todo. Dependerá de la reglamentación que tú le des, pero le tienes que dar al empleado, le tienes que dar a entender, a conocer la reglamentación del acceso a su correo electrónico laboral. Pero no es lo mismo que tu correo electrónico personal. Eso significa que aquellas personas que en este momento en las instituciones públicas o privadas utilizan su correo electrónico, pero con la terminación de la empresa, Claro, no es suyo. el dueño Es de la del empresa empleador. puede ingresar a eso y revisar, ver, alterar, observar. Sí, no, porque está obligado a darles la reglamentación. Él tendría que decir, ojo que yo puedo ver esto en cualquier momento, o reglamentarse y limitarse él mismo, no puedo verlo, pero tiene que darles a conocer la reglamentación. Eso es una obligación por ley en este momento, no es que se supone, no, tiene la obligación de darles la reglamentación, si les va a dar el Ahora, correo. mi gran interrogante con esa normativa es, ¿esa normativa será constitucional? Es decir, El hecho de que pueda ser. claro, Porque de cierta forma, porque nadie la ha cuestionado. tu Claro, privacidad. nadie la ha cuestionado. Lo que pasa es que en este momento Pero eso si tú impugnas esa norma, ¿tendrías éxito o no tendrías éxito en el Tribunal Constitucional Plurinacional? primero a secas, toda norma, mientras no se impugne, se presume Es de constitucional, constitucionalidad, claro. en este momento es constitucional. ¿Se podría impugnar con éxito o no? En Estados Unidos han habido muchísimos casos de estos, ¿no? Que los empleadores han visto el correo del empleado y han entrado a cortes y en la mayor parte de los casos yo he visto que han perdido. O sea, se ha considerado una violación de la intimidad el hecho de que el empleador vea lo que ha escrito el En empleado. este caso, Porque recordar una cosa, es decir, aquí no es solamente la constitución política de Bolivia, estás hablando de tratados internacionales de derechos humanos, claro, pero explicando lo que es bloque constitucional, es el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo eso es tiene nivel constitucional. Entonces, si estás violando el Pacto de San José de Costa Rica con una norma como la que acaba de señalar Roberto, entonces podría ser cuestionable en términos de su constitucionalidad y alguien podría impugnarla. Yo me pregunto esto porque estoy seguro, ya lo dijiste tú, que en países como Estados Unidos una norma así tampoco aguanta, porque estás violentando la intimidad de una persona, por más que sea el correo de tu trabajo. Sí, lo que pasa es que yo veo aquí un problemita con esta norma, como con muchas de las normas a veces de nuestro país. Dice y no dice, ¿no? Dice que se entenderá
que esta cuenta será del empleador. Eso da a entender que puede ver el contenido, parecería que sí es suya, ¿no? Yo creo que pero no lo dice tampoco. No, No lo dice, eso yo claro. creo que ha debido ser con la visión, creo, o sea, para las entidades financieras, por ejemplo, para evitar tal vez fraudes, robos. Y no quisiera ser tan mal pensado que eso también va para todo el organismo público, ¿no es verdad? Para saber qué están pensando los funcionarios públicos. Porque yo creo... Eso sí que es romper totalmente pues, la libertad de pensamiento. Pero ¿no? O sea, en ese caso es que tendría... ya estás hablando de una grosería y cuando dices qué están pensando, No, eso no, ya pero es a una ver, aberración. cuando tú tienes, por ejemplo, ministerio de... No es grosería, Ernesto. Tú tienes ministerio, por así decirte, ministerio de telecomunicaciones, ¿sí? La terminación de tu nombre, @ Ministerio de Comunicaciones. Todo lo que los empleados hablan, se supone que es de tipo privado, ¿correcto? Depende Pero cómo interpretes con la el ley, artículo pero 90. con la ley puedes entrar a ver lo que están pensando los funcionarios. Y eso sí es una restricción de tipo política, eso yo lo veo. Por eso te digo que no es una aberración. ¿Por qué? Porque con esa ley tienes el permiso de antemano de poder ver qué están hablando, digamos, en un ministerio, qué están hablando, digamos, en una prefectura, qué están hablando en una alcaldía, porque todos ellos tienen su nombre con Sin embargo, como ¿no? está redactado esto, casi te lo obliga al empleador a darle sus reglamentos, las condiciones de uso de este correo, claro. diciéndole, puedo ver tu correo. Es que empecemos por un señal. Tendría que ser que todos los mensajes que salen de tu correo, del Rashid Guardia, empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores, todos esos correos sean correos públicos, es decir, tú emitiendo mensajes a otros funcionarios públicos relativos exclusivamente a tu trabajo. Ahí tal vez, porque eso es el equivalente a las cartas que mandarías en un ministerio. Obviamente esas cartas no son de una persona. Son del ministerio. Son del ministerio, ¿no es cierto? Tendría que ser así. Pero comunicaciones que no son del ministerio tendrían que estar prohibidas en esas cuentas, absolutamente prohibidas. Porque si hubiera correspondencia que no es del ministerio y pública, es tuya, pues. Claro. ¿No es cierto? Por eso el artículo 90, ¿no? Te dice, es del empleador el correo, ¿no? Pero no lo puedes utilizar con otro fin. Para fines privados. Es como utilizar el auto del ministerio para llevar a tus hijos al colegio, ¿no? Claro. Suena muy sano y los niños son muy lindos. Ya tendrías que utilizar esa pero cuenta. Pero es eso es un bien del para Estado. eso, claro. Es un bien del para Estado. para tu trabajo y punto, ¿no? Por esto digo, yo creo que esa parte de la ley es muy, o sea, depende cómo la vayas a manejar, ¿no es verdad? Porque en la interpretación es lo que estamos haciendo en este momento. Puede haber una interpretación muy positiva, ¿sí? Para un uso exclusivo, pero también puede haber algo que vaya a generar una alteración en tu libre pensamiento. Pero soy franco, yo creo que no está del todo mal el hecho de que te obliga al empleador a decirle, le dices, este correo puedo abrirlo, y ya está, una vez que le has advertido, ya no hay nada que hacer al respecto. Está obligado a hacerlo. Yo creo que el problema es que se haga, que se realice. Una vez que, si no lo ha realizado, ¿cómo interpretas que puede abrirlo o que no puede abrirlo si no ha tenido la reglamentación? Eso es lo que estaría en discusión. Pero bueno, yo en realidad no estoy en desacuerdo con esa norma, me parece, por la lógica que acabamos de exponer. Razonable. ¿no? Sí. Siempre y cuando se públicos, trate solamente son de bienes. correspondencia de ese ministerio. Claro, o de esa institución, puede ser privada, ¿no? Pero son los bienes de esa empresa que tienen Una de las cosas que a mí me utilizados para los gustaría fines de la empresa. que continuemos para ver el alcance, en Bolivia, desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles son los grandes temas que mueven el Internet en nuestro país? No, yo creo que estás hablando de cosas cuantitativas. Yo no tengo una aproximación siquiera de qué es, pero o sea, se sabe que las redes sociales son seguramente unas de las más concurridas, ¿no? Pero yo te diré francamente, a mí lo que me preocupa en Internet no es tanto los números, sino el fondo, o sea, las libertades de expresión. En Bolivia ya se ha hablado de restringir el uso de Internet en el pasado. Y eso es simplemente un pecado mortal para mí. Yo creo que, por ejemplo, si los países más importantes, poderosos y ricos del mundo no pueden restringir cosas como el terrorismo, fenómenos como el terrorismo, es porque existen normas de defensa de la libertad de expresión que no les permiten hacerlo. Y esa norma de la libertad de expresión es tan preponderante, tan fundamental y pesa tanto que aun cuando existan personas que escriben o instituciones delincuenciales que utilicen la red con fines criminales o con fines de terrorismo,
Ni aún esa es una disculpa para intervenir Internet. A eso voy. La importancia de la libertad de expresión es tan grande, Rashid, que aún sabiendo que existe terrorismo en la red, los países como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, No te como Gran restringen. Bretaña, no pueden restringir. O sea, restringen hasta donde pregunta pueden. viene acá Pero el tema de la justamente por libertad lo de que tú expresión has es tan agarrado. importante que no Ajá. pueden Lo entrar que y tú has transgredir agarrado. aquello. ¿Por qué crees que el gobierno de Bolivia, ¿sí?, tiene la intencionalidad de restringir el Internet? Porque lo han anunciado, ¿no? O sea, no lo han hecho, No, pero lo han anunciado. ¿cuál es la razón? Ah, no, la razón siempre es pues el autoritarismo, ¿no? Pues claro, siempre es la autocracia, ¿no? Es el gobierno poderoso que quiere restringir todo a todos. Si pudieran, no habría Internet, y si habría, lo haría como en Cuba, digamos, ¿no? Que es muy accesible para muy poca gente y muy limitadamente. Pero creo que todavía las fuerzas democráticas del mundo y la dinámica del mundo y del mundo de Internet es tan poderosa que es muy difícil para los gobiernos, aún gobiernos que tienen una inclinación para ser autocráticos como el de Bolivia o como el de Venezuela, no han podido interferir con el flujo de Internet como quisieran ellos. Nosotros hace algunas semanas atrás veíamos que mucha gente protestaba por un proyecto de decreto supremo, un proyecto reglamentario, uno de los proyectos de los reglamentos de esta ley, de la ley de telecomunicaciones, que era un decreto supremo que hablaba habla de un punto de interconexión, al cual todos los proveedores de Internet tienen que conectarse obligatoriamente, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, tu conexión pasa por el punto de intercambio de tráfico que le denominan, ¿no? Ese es punto físico. Claro, siempre es físico. Yo creo que es importante lo que hemos dicho al principio del programa, es físico, ¿no? Al Internet final, todo es físico. claro. Todo parece, sí, la nube, pero todo pasa por cables, ¿no? Cables que si los cortas no hay Internet. El cable lo puede masticar una ardilla y no hay Internet. O sea, es bien claro, es totalmente físico, ¿no? Y el dueño del cable suele ser un privado, en algunos casos público, como Por la aclaración de que casos, Wi-Fi existe, pero es de corto tramo, ¿no es cierto? muy corto tramo, claro. Muy O corto. sea, no podrías mandar lugar. señales de No. Internet desde Gran Bretaña hasta Bolivia. No, digamos, ¿no? Para eso dependes del cableado submarino que Ahora, hablábamos al aquí principio. viene la gran pregunta, lo que acabas de decir. O sea, mucho depende del cable submarino. No, pero eso Mucho se ha hecho el tema del famoso Tupac Katari, de nuestro futuro satélite, ¿no es verdad? Donde también dentro de la propaganda del Estado nos hablan de que va a mejorar el sistema de Internet. O sea, Es que se distribuye. ¿cuán cierto viene a ser eso, sabiendo de que el mayor flujo pasa por un cable físico, que es el cable submarino? Ese es un tema absolutamente técnico, ¿no? Pero sin duda se distribuye también por aire, ¿no? Pero lo que le llaman la parte principal física es cables subterráneos, ¿no? A los cuales Bolivia, como has dicho al principio, no está conectada Correcto. todavía. En otras palabras, dependemos de Copaco, que es la del Paraguay, que es y la de, que y de es la dueña. contratar satélite, que eso está bien caro, ¿no? Los países que restringen más Internet, decíamos, son China. China, Irán, Arabia Saudita. Irán, sí, que te utilizan toda clase de algoritmos para prohibirte determinado tipo de información que pase. Otros lo limitan cortándote determinadas Uno por páginas política y el otro por religión. Sí. Que al final vienen a ser las dos por política. En realidad lo que están haciendo es limitando Política. tu libertad de expresión, porque no solamente la libertad de expresión comprende lo que tienes que expresar, sino tu derecho a informarte también, ¿no? Yo creo que eso sobre todo nace desde los problemas que existieron en el Medio Oriente. El primer país que reventó fue Egipto, ¿no es verdad? Cuando realmente, ¿no? cuando la gran mayoría de los de las noticias nos llegaban gracias al internet, cómo cerraban la ciudad, etc. árabe, pues. ¿No es verdad? Entonces, yo considero de que Bolivia se ha visto la oposición, una oposición mucho más fuerte a través del internet que a través de sus calles. Y es por eso que el gobierno trata de hacer lo que trata de hacer Pero con el sistema. eso a mí me llama la atención. Por ejemplo, la primavera árabe ha movido miles de personas, si no millones, ¿no? En cambio, en Bolivia es tan poca la población que utiliza Internet, Correcto. que realmente Apenas el 10%. el fenómeno político que se da en Internet está restringido a un grupo muy pequeño de gente
que son los intelectuales que todo el día están escribiendo Sí. cosas en Facebook, intercambian entre ellos insultos y de todo, pero realmente es una sección muy, muy pequeña de la población. Que hace eso, relativamente ¿no? pequeña, sin embargo, no hay que subestimarla, ¿no? No. Porque recuerden, Porque para que ellos votos se sientan- para el se Poder sientan Judicial, dolidos, hubo eso. todo un movimiento que se creó en Internet por el Y tema para del el voto pipis nulo, también. ¿no? Sí, Correcto. y Pero es un movimiento de creó- clase media que no sé si lideriza el movimiento político social, lo acompaña, digamos. Es que y lo acompaña bien. yo considero pero que no- en ese no es momento líder. se socializan las ideas. Y cuando vas socializando las ideas, vas creando un grado de conciencia. Y ese grado de conciencia son los famosos cambios. Y esos cambios pues le afectan al poder constituido, ¿no? Claro. Pero ten en cuenta que todo esto lo que hemos hablado de estas revoluciones por vías electrónicas también contemplaban en gran medida los mensajes SMS por teléfono, ¿no? En gran medida, no solamente era el tema del Claro, de Facebook, Facebook, y claro. demás, Eran los mensajes mensajitos. por Tigo, que ¿no? hay programas que te hacen dar mensajes masivos, ¿no? Y Por ellos ejemplo, lo utilizaron en Ya que estamos Egipto. tocando el tema, por ejemplo, lo que ha sucedido este fin de semana en Venezuela, ¿no es verdad? Sí. O sea, tenemos una actualización cada momento de una serie de imágenes donde se queman ánforas, donde hay gente haciendo fraude, etcétera, etcétera, que se han empezado a dar en la red social. Y yo considero que esos son los elementos, los grandes elementos corrosivos para la actual línea dura de la izquierda latinoamericana. O sea, la forma como se está llevando adelante la forma de gobernar, la forma de ganar elecciones, yo creo que se ven descubiertas o desnudadas en este sentido a través de las redes sociales. Pero yo creo que donde estábamos hablando del punto de interconexión de tráfico, que es el punto de interconexión al cual tienen que conectarse todos los proveedores de Internet en Bolivia. Yo Pueden creo haber que los filtros. eso es, sí, exacto. Y creo que ahí está el peligro realmente del tema de la libertad de expresión en Bolivia, no solamente del tema de que te prohíban entrar a sitios, sino del tema de que vean lo que haces. Que Y en países, este momento no te verán. por supuesto que lo hacen, pero De bueno, otra manera, ilegalmente. sí. ilegal. En Internet, cuando ves el tema de cómo está el Internet en cuanto a la censura, tienes países negros como Cuba, como China, Bahrein, Birmania, Irán, Corea del Norte, etcétera. Pero tienes otra categoría que son los vigilados, como Egipto. Yo creo que ahí, con el punto único de tráfico, estaríamos básicamente en ese tema. no, Pero a lo que voy es a que la gente se ha quejado mucho del proyecto de decreto supremo. Sin embargo, la ley ya lo establece. La ley de telecomunicaciones establece la creación de este punto único de tráfico. conexión. Entonces, es una queja anacrónica. Esto había que hacerlo antes de que salga la ley, o ahora que está la ley, debatir si eso es constitucional o no es constitucional, o se presta unos peligros de que seas vigilado y tu privacidad se vea limitada por Ahora, ello, ¿no? ¿quién lo hace eso? O sea, ¿quién grita? ¿Quién se queja de eso? Cualquier ciudadano. Realmente, hombre, habría que tener... En ese caso la vendría a ser la legitimidad famosa de algunas- oposición Claro, actual que sí, la que debería le ponerse. corresponde a la que ese oposición debería ser un buen de algún trabajo grupo, sí, de los por- parlamentarios. Exacto. Que leen las leyes deberían impugnar aquellas que ellos consideran que es injusta o inconstitucional. Los En este artículos caso es- concretos, es, ¿no? es muy claro, ¿no? Claro. Por lo menos parecería que está muy fácil vigilar si todas las conexiones van a pasar por solo un sitio y te ponen, sin mencionar quién va a ser la empresa que va a estar encargada de manejar este punto único detrás, pero sabemos quién va a ser. Entonces, Ahora, la verdad es lo que decía Rashid, ¿no? Es cierto que tú por internet puedes agarrar a las personas que inician cualquier acción, porque son cables finalmente y llegas a esas personas. Pero es cierto que también hay una capacidad muy grande de eludir responsabilidades a través de cuentas que son falsas, fundamentalmente de cuentas falsas, ¿no es cierto? En Bolivia hoy día, si tú estás en una red social, ya sea en Twitter o en Facebook, hay una cantidad inconmensurable de gente que tú ves que no tiene sus datos personales claros, Correcto. no hay fotografías, ¿no? En el fondo, todos en la comunidad boliviana, quienes están en las redes sociales, saben o sospechan con un grado altísimo de probabilidad que ese es el gobierno. sí. ¿No es cierto? Correcto. O sea, hay gente que está haciendo eso ya pagada a sueldo y que están persiguiendo. Que se a cierta dedican gente. a hacer eso justamente y empiezan a encontrar por una serie de líneas para poder seguir los famosos puntos de opinión. Claro, porque ¿verdad? los ciudadanos normales también, en este momento hay un grado de autocensura bien fuerte en Internet, pero no autocensura de no ser discriminador, autocensura de opinar en contra del partido gobernante, Exacto. porque tienen miedo, la gente sabe que puede ser rastreada por Internet, ¿no? Correcto. Bien. Bueno, ha sido una Ha sido muy interesante. tema. Les agradezco muchísimo a ambos
tan interesantes intervenciones y al público nuestro, porque sabemos que este tema es tan importante en la vida de cada uno de nosotros y sabemos que hay mucho más que hablar sobre este tema, pero de todas maneras hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días para estar con ustedes otra vez con Golpe de Ideas desde este escenario de Canal 11 Televisión Universitaria.